En este análisis de orina se obtuvo un pH de 4, una densidad de 1.040, esterasas leucocitarias positivas, al igual que los nitritos, cuerpos cetónicos de 3 cruces y una glucosa de 600 miligramos por decilitro. Habían cilindros hialinos, unos leucocitos de 60 por campo y eritrocitos 10 por campos. Las bacterias que se encontraron fueron bacilos gram negativos. El pH ácido y la densidad elevada indican que la orina estaba muy concentrada. Esto se puede deber a una deshidratación o a la presencia de solutos como lo son la glucosa y los cuerpos cetónicos, que ambos estaban presentes y aumentados. La presencia de estos dos sugiere un estado de hiperglucemia significativa con cetosis, que es compatible con una descompensación metabólica que es propia de la cetoacidosis diabética. Las esterasas leucocitarias, los nitritos positivos y la abundante leucocituria, que recordemos que era de 60 leucocitos por campo, evidencian un proceso infeccioso de origen bacteriano. La identificación de bacilos gram negativos, posiblemente de E. coli, confirman una infección urinaria. La presencia de eritrocitos, que eran 10 por campo, se asocia con inflamación o con una irritación del epitelio urinario, mientras que los cilindros hialinos reflejan concentración urinaria o un flujo tubular lento. Como diagnóstico probable tenemos una infección urinaria bacteriana, posiblemente por una E. coli, que está asociada a una cetoacidosis diabética. Al encontrar bacilos gram negativos, nitritos positivos y un contexto clínico compatible, es decir, una diabetes descompensada, glucosuria y piuria, el microorganismo más probable sería una E. coli, aunque el diagnóstico definitivo se debe confirmar con un urocultivo. El pH neutro de 7 y la densidad elevada de 1030 indican una orina concentrada, probablemente por deshidratación o por la presencia de solutos osmóticamente activos, como la glucosa, que aparece positiva en esta muestra. La glucosuria refleja una hiperglucemia significativa, lo que sugiere una alteración en el metabolismo de la glucosa, como ocurre en la diabetes mellitus o en los estados de descompensación metabólica. Las esterasas leucocitarias y los nitritos negativos, junto con la ausencia de bacterias en el sedimento, descargan un proceso infeccioso urinario. El recuento normal de leucocitos, es decir, 1 por campo, refuerza esta interpretación. Sin embargo, la presencia de numerosos eritrocitos, 70 por campo, y de cilindros granulosos pigmentados constituye un hallazgo patológico importante. Estos cilindros, formados en los túbulos renales, sugieren un daño parenquimatoso o tubular, como ocurre en una nefropatía diabética incipiente o en una necrosis tubular aguda. La hematuria significa que se relaciona con la lesión glomerular o tubular más que con una causa postrenal, dado que no hay signos de infección. El diagnóstico más probable sería una lesión renal aguda o una nefropatía diabética en contexto de hiperglucemia significativa. Este cuadro sugiere un daño tubular glomerular asociado a una descompensación metabólica más que un proceso infeccioso, evidenciado por la glucosuria, los cilindros granulosos pigmentados y la hematuria marcada en ausencia de bacteriuria o piuria. Vamos a ver 3 fármacos nefrotóxicos y en qué consiste su toxicidad renal. Primero tenemos los aminoglucósidos, que tienen una nefrotoxicidad tubular. Estos se acumulan en las células del túbulo proximal, donde dañan las mitocondrias y los lisosomas, causando una necrosis tubular. Su consecuencia es que se disminuye la función tubular y aumenta la creatinina sérica, la proteinuria leve y los cilindros granulosos en la orina. Después tendríamos los antiinflamatorios no esteroideos, que tienen una nefropatía hemodinámica. Estos inhiben la síntesis de prostaglandinas que normalmente dilatan la arteriola aferente. Al bloquearla se producen una vasoconstricción, disminuyendo el flujo renal y la tasa de filtración glomerular. La consecuencia es una insuficiencia renal aguda prerrenal a largo plazo, una necrosis papilar o nefritis intersticial. Y por último, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2, como lo son el enalapril, el lisinopril o el losartán, tienen una alteración hemodinámica glomerular. Estos fármacos disminuyen la vasoconstricción de la arteriola aferente, mediada por la angiotensina 2. Entonces, en pacientes con bajo flujo renal, esa vasodilatación reduce la presión de filtración glomerular. Su consecuencia es la disminución de la filtración glomerular, la elevación de la creatinina sérica, especialmente al inicio del tratamiento o en pacientes con hipovolemia o enfermedad renal previa. Algunas de las características clínicas de la insuficiencia renal crónica son: 1. Uremia. Se produce por acumulación de productos nitrogenados como la urea, creatinina y guanidinas debido a la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular.
Provoca síntomas como náuseas, vómito, astenia, prurito y alteraciones neurológicas. 2. Alteraciones hidroeléctricas. El riñón pierde la capacidad de excretar potasio, hidrogeniones y agua, generando hiperpotasemia, acidosis metabólica y retención de líquidos, que se va a manifestar con edema e hipervolemia. 3. Anemia y osteodistrofia renal. Ocurre por disminución en la producción de eritropoyetina y por la incapacidad de activar la vitamina D, lo que causa hipocalcemia, hiperfosfatemia y estimulación del hiperparatiroidismo secundario.